Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso, Español cuarto grado, bloque 2, Práctica Social del Lenguaje 4, elaborar un texto monográfico sobre pueblos originarios de México, página 38 a la 46. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Elaborar un texto monográfico sobre pueblos originarios de México. Lo que conozco. En grupo comenten lo que saben acerca de los textos monográficos. Pueden guiar su discusión con las siguientes preguntas. ¿Qué función tiene este tipo de texto? Explicar y dar a conocer en forma clara y sencilla un tema en específico, que fueron analizados por varias fuentes, con lo que así se llega a una conclusión. Describir un tema específico abarcando distintos ámbitos. ¿Cómo está organizada la información que contiene? Se plantean varios objetivos de investigación. Con base en esto se elige un tema y subtemas organizados en orden de importancia o cronológicamente. Tiene títulos, introducción, subtemas, conclusión y los referentes bibliográficos. La información puede estar estructurada por subtemas, en los cuales se abordará cada ámbito. ¿Qué tipo de apoyos gráficos se utilizan en él? Se utilizan fotografías, diagramas, recortes, ilustraciones, mapas, gráficas, etc. En una monografía puede haber ilustraciones, gráficas, esquemas y mapas. ¿Qué temas se suelen tratar? Generalmente temas científicos o culturales, sucesos históricos, fenómenos naturales y problemas sociales. Leamos una monografía. En equipos lean el siguiente texto monográfico sobre los otomíes. Iniciamos con la lectura. Los otomíes. Introducción. Los otomíes han jugado un papel importante en los procesos culturales e históricos del centro de México, razón por la que sus variantes lingüísticas tienen similitudes con otros idiomas de Mesoamérica y el norte de México. Estudios recientes han demostrado que los otomíes, lejos de estar dominados por los conquistadores, eran parte esencial del panorama político, militar, económico y social del centro de México. Panorama histórico. La región del Valle de Mezquital fue conquistada por los españoles hacia 1520, por lo que la población otomí sufrió la injerencia constante de conquistadores y religiosos. A pesar de ello, los otomíes idearon estrategias que les permitieron preservar su cultura y su lengua. La economía en el Valle del Mezquital, después de la conquista, giró alrededor de tres actividades: la agricultura, la ganadería y la minería. Lengua. La lengua otomí pertenece a la gran familia lingüística otomangue. Dentro de esta familia existen varias agrupaciones lingüísticas: mazateco, matlacinca, chatino, mixteco, huicateco, zapoteco, triqui, otomí, chinanteco, mazahua, amuzgo, tlapaneco, popoloca, chocholteco, chichimeco, jonás, pame e izcateco. A su vez, la agrupación lingüística otomí tiene las siguientes variantes lingüísticas: otomí de la sierra, otomí bajo del noroeste, otomí del oeste del Valle de Mezquital y otomí del Valle del Mezquital. Territorio. En la actualidad, el pueblo otomí habita en la región conocida como Valle del Mezquital, que se encuentra en la parte central del estado de Hidalgo. Esta región se divide a la mitad por la Sierra de San Miguel, que se ramifica a su vez en diferentes desniveles. Al norte, el Valle de Ixmiquilpan, al sur, el Valle de Actopan y levemente más abajo al noroeste, una llanura que comprende la parte septentrional del municipio de Ixmiquilpan y el del Cardonal.
Continuamos. Organización social. Las familias otomíes por lo general son extensas, de 7 a 15 personas, y su organización es patrilocal, es decir, los hijos casados después de vivir un tiempo con sus padres construyen su propia vivienda, la mayoría de las veces en un terreno cedido por estos. Sus casas están compuestas de 1 o 2 piezas que sirven de estancia, comedor y dormitorio. Hay casas donde la cocina es exterior y otras donde se cocina en la misma pieza. Aspectos económicos. El maguey forma parte de la economía básica a nivel familiar. De sus hojas se obtiene la fibra de ixtle para elaborar estropajos, ayates y lazos, además del pulque para autoconsumo y venta. Por otra parte, el maíz sigue siendo una planta que no deja de sembrarse, ante todo para el autoconsumo de la unidad doméstica, y los excedentes se destinan al mercado. La ganadería es escasa y su explotación se da a nivel familiar. Se crían principalmente ovinos, caprinos y aves de corral. En el ámbito doméstico, estos animales se utilizan para cubrir gasto. Alimentación. La alimentación entre los otomíes se basa en el maíz, el pulque, el nopal y el frijol. En general, la dieta doméstica se compone de verduras cosechadas en el huerto familiar y, si la situación lo permite, de un poco de carne. El maguey se utiliza íntegramente como alimento. Por ejemplo, el pulque y la flor de maguey son 2 de los productos que se consumen de forma cotidiana. Artesanía. En esta región la elaboración de artesanías es una actividad complementaria que se comercializa en los mercados locales. Es común utilizar el carrizo para elaborar canastos, macetas, cavas, percheros, etc., así como la fibra del maguey para producir estropajos y ayates. También se trabaja la vara de saúz para hacer chiquihuites, la palma para tejer sombreros, además de fabricar con esta las tradicionales sonajas en forma de palomas. Algunas comunidades, como en el caso del municipio de Alfayucán, hacen cántaros de barro para agua o pulque. Las características de los textos monográficos. Muy bien, una vez que ya leímos, vamos a verificar las características que deben de tener los textos monográficos. Localicen otras monografías sobre pueblos indígenas mexicanos. Revisen los textos y compárenlos con el que leyeron sobre los otomíes. Para ello pueden guiarse con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal del texto? Los lacandones. ¿Cómo se encuentra organizada la información? Por subtemas, de lo particular a lo general. ¿Para qué sirve un texto monográfico? Para dar a conocer un tema desde diferentes puntos de vista. La elección del tema de la monografía. En grupo hagan una lista con los nombres de los grupos indígenas que conocen o que quisieran conocer y seleccionen uno para elaborar una monografía. Tenemos nuestra lista: mayas, huastecos, pames y aztecas. Seleccionen uno para elaborar una monografía. Vamos a seleccionar los mayas. Definan cuáles serán los subtemas de su monografía. Los subtemas serán ubicación, su religión, sus rituales, su arte, política, vida social y su economía. Organícense en equipos y repartan un subtema a cada uno. Mi diccionario. Busca las palabras que desconozcas en el diccionario del cual dispongas. Revisa su significado y vuelve a leer el texto donde aparecen. Después escribe en tu cuaderno su significado con tus propias palabras. La búsqueda de información. Cada equipo localiza la información relacionada con su subtema. Pueden resumirla elaborando mapas conceptuales, los cuales permiten identificar el tema principal y los secundarios, además de establecer las relaciones entre ellos. En tu cuaderno elabora el mapa conceptual. Para ello toma como ejemplo el siguiente modelo hecho a partir del texto sobre los otomíes. Bien, visualizamos en nuestra página materiales que se utilizan para elaborar artesanías otomíes.
Contamos con carrizo, vara de saus, palma, barro y fibra de maguey. Con carrizo se elaboran canastas, macetas, cavas y percheros. Con la vara de saus, chiquihuites. Con la palma, sombreros y sonajas. Con el barro, cántaros. Y con la fibra de maguey, estropajos y ayates. Ahora visualizamos un ejemplo ya elaborado por nosotros. Los mayas. Tenemos su ubicación y su religión. Su ubicación está en Yucatán, Guatemala, Honduras, Salvador y Belice. Su religión es politeísta, naturalista, dualista y naturista. En un pliego de papel completen una tabla parecida a la siguiente con la información que cada equipo haya encontrado sobre su subtema. Tenemos la tabla. Características generales del pueblo maya. Contamos con su ubicación geográfica, su lengua, fiestas y ceremonias, artesanías, vestimenta típica y población. Su ubicación geográfica se desarrolló en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Guatemala, Belice y Honduras. Su lengua, la huasteca y el maya. Sus fiestas o ceremonias, festival de Hanal Pixán, ceremonia de Papul y ceremonia Sakha. Sus artesanías, los tejidos mayas, como máscaras, productos de madera y palma y también la cerámica. Su vestimenta típica se caracterizó por el uso de colores muy brillantes, piedras preciosas y plumas llamativas. La población maya creció en el periodo arcaico antes del año 2000 a.C. Llegaron a ser más de 100.000 habitantes durante el periodo clásico maya. Muy bien, a partir de la información de su tabla, identifiquen las ideas principales que les permitirán construir una oración tópica sobre cada aspecto, para así redactar los párrafos correspondientes a los subtemas del texto monográfico. El siguiente modelo les puede ayudar a construir las oraciones tópicas. Completen el párrafo e identifiquen cuáles son estas y cuáles son las de apoyo que sirven para complementarlas. Bien, la oración tópica es la principal o lo que quiere decir una oración, y la de apoyo su complementación. Oración tópica. La población otomí fue conquistada por los españoles hacia 1520. Su complemento, que es la oración de apoyo, por lo que recibió una fuerte influencia europea que modificó sus costumbres. Sin embargo, algunos grupos otomíes preservaron su lengua. Siguiente. Oración tópica. La elaboración de artesanías es una actividad complementaria que se comercializa en los mercados locales. La de apoyo, para ello utilizan el carrizo para elaborar canastos y macetas, la fibra del maguey para estropajos y ayacotes, la vara de saus para chiquihuites y la palma para sombreros. Siguiente oración tópica. La ganadería es escasa porque su explotación se da a nivel familiar. Su oración de apoyo. Se crían ovinos, caprinos y aves de corral. En el ámbito doméstico, estos animales se utilizan para cubrir gastos. Continuamos con el borrador de la monografía. Redacten los párrafos de cada subtema de su monografía. Primero, escriban las oraciones tópicas. Enseguida, agreguen las oraciones de apoyo para ampliar la información conforme a los datos que hayan investigado. Busquen o diseñen imágenes que ilustren el contenido de su texto. Por ejemplo, el equipo al que le tocó el subtema de ubicación geográfica puede incluir un mapa donde se localice el pueblo indígena elegido. Entre todos los equipos, intercambien los borradores de sus textos y revisen que los párrafos inicien con una oración tópica y se complementen con oraciones de apoyo, que la redacción sea clara y coherente, que la ortografía sea correcta, que la información sea pertinente, suficiente y relevante para cumplir su propósito comunicativo, que los apoyos gráficos sean acordes con la información tratada. Devuelvan los textos y corrijan lo que sea necesario. Integren la información de todos los equipos en un texto. Organícenla. Recuerden usar los nexos de acuerdo con la intención del texto.
Bien, aquí contamos ya con el material de la redacción, que son los mayas, y dice así: los mayas fueron una civilización increíble, tenían tanto conocimiento y lo desarrollaron de tal manera que científicos han llegado hasta pensar que este se debió a tratos con extraterrestres. La ciencia y arte mayas son formas de expresión social, política e ideológica de uno de los pueblos más interesantes de Mesoamérica. Sus manifestaciones abarcan todas las técnicas y materiales imaginables y se extienden en el tiempo durante más de 2000 años. El llamado Imperio Maya fue esencialmente una agrupación de ciudades-estado. Cada estado estaba gobernado por un jefe hereditario, militar y político, al que asesoraba un consejo de nobles ancianos. Había también jefes de distrito, igualmente hereditarios, a los que estaban sometidos los jefes de las aldeas. El sacerdocio, regido por un gran sacerdote llamado el sumo sacerdote, era quien tenía a su disposición los conocimientos científicos. El esplendor de los mayas en el clásico se debió en cierta medida a la creación de una burocracia estructurada, de modo que había un funcionario para cada labor. La religión dominaba todos los aspectos de la vida maya, siempre presente en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, el arte y la cultura. La religión tenía tres características fundamentales: politeísta, naturista, dualista. Una característica maya era su total confianza en el control de los dioses respecto a determinadas unidades de tiempo y de todas las actividades del pueblo durante dichos periodos. Todas las creencias culturales de los mayas están fundamentadas en una concepción religiosa del mundo, ya que éste se concibe de origen divino y permeado por energías sagradas que determinan todo acontecer. Los mayas fueron esencialmente agricultores y su principal alimento fue el maíz. La agricultura era una actividad central en la vida de los mayas. Sus técnicas agrícolas eran de tipo extensivo, como el sistema de roza, tumba, quema, y otras de tipo intensivo, como el riego y las terrazas. Hay evidencias de que combinaban ambas técnicas con otras alternativas, como la recolección, las huertas domésticas, los camellones o campos levantados, la arboricultura, la caza y la pesca. Otros de sus productos principales eran el frijol, la calabaza, yuca, jícama y camote. Existen muchos vestigios de centros ceremoniales mayas a lo largo de toda la península de Yucatán, Guatemala, Belice y Honduras. En México los más representativos son Chichén Itzá, quizás el principal vestigio de los mayas. Es un recinto cultural y comercial que fue dedicado al dios del agua y la fertilidad, de compleja estructura arqueológica y social. Chichén Itzá fue un bullicioso centro cultural construido en lo más profundo de la selva. Palenque. Si bien Palenque hoy en día es una ciudad en el estado mexicano de Chiapas, su nombre se debe a que en la época precolonial se llamaba así a un importante centro ceremonial maya ubicado en medio de la densa selva tropical. Palenque fue uno de los centros ceremoniales más importantes mayas. Tulum es una ciudad ubicada en la Riviera Maya, específicamente en la península de Yucatán. Se le dio ese nombre en honor a la ciudad maya, hoy sitio arqueológico, que se llevaba ese nombre. Se basa en la muralla que se construyó alrededor de la ciudad para protegerla. Uxmal es una antigua ciudad maya del periodo clásico. En la actualidad es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura maya, junto con los de Chichén Itzá y Tikal. Observamos algunas imágenes sobre Tulum, Uxmal, Palenque, Chichén Itzá. Contamos con otras ilustraciones más que refuerzan o enriquecen nuestra monografía, la información, ubicación, artesanías, vestimentas y costumbres. Recuerden que las imágenes son las que enriquecen la información que nosotros vamos colocando. Producto final. Lean su texto y pasen en limpio su trabajo. Es momento de integrar la monografía y compartirla. Pueden organizar una presentación para darla a conocer a la comunidad escolar.
Antes de ello, respondan en grupo las siguientes preguntas. ¿Dónde localizaron los textos que les sirvieron para su investigación? ¿En libros, en internet o en revistas? ¿Cómo seleccionaron la información que consideraron útil? De acuerdo con los temas, seleccionamos la que pertenecía a cada tema y contestaba las preguntas de investigación. ¿Qué recursos emplearon para asegurar que el texto fuera coherente? Justificamos que la información fuera coherente de acuerdo con las preguntas, el mapa mental y los subtemas seleccionados. ¿Cómo contribuye la monografía que escribieron a respetar y valorar la diversidad cultural de los pueblos indígenas de México? Nos hacen conocer y valorar las diferentes culturas del México prehispánico. Valoramos la diversidad y su importancia en la identidad del país. ¿Cómo contribuye la monografía que escribieron a respetar y valorar la diversidad cultural de los pueblos indígenas de México? Bien, vamos a repetirla, ya la habíamos mencionado. Nos hacen conocer y valorar las diferentes culturas del México prehispánico. Valoramos la diversidad y su importancia en la identidad del país. Recuerden que todo es conocimiento y así es como conocemos nuestra riqueza cultural. Muy bien, hasta aquí espero que el contenido haya sido de gran utilidad, que sepan manipular ya sus textos monográficos, realizar su investigación y enriquecerla también con ilustraciones. Si aún no eres parte de nuestra comunidad de cursos didácticos, te invitamos a suscribirte, que puedas compartir el contenido del canal con algún otro papá para que pueda seguir apoyando en la elaboración de actividades a sus hijos o con algún compañero para que las pueda desarrollar también con mayor facilidad. Activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos videos, el nuevo contenido que se va subiendo. Regálanos tu like y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.